Muy buena tarde. Esta es una sesión de El Cafecito con el paquete de cigarrillos a las 6 de la tarde. La gran pregunta es, ¿cuál vendría siendo el campo más esencial para la aplicación de la psicología clínica? ¿En un centro penitenciario? No. ¿En un hospital mental? No. En las empresas. Ahí es donde se da a conocer quién es terrorista, quién es un sádico, quién es un asesino en serie. Pero bien, si el fiscal le besa las huevas a un narcotraficante, porque el psicólogo no puede hacerse amigo del asesino en serie, y más aún cuando se puede decir de que si uno se encuentra con este tipo de sujetos mientras se atiende, se puede decir de que la vida criminal es válida. Es obvio. Hemos dicho que uno no trata con el diablo, sino con el delincuente. Lo digo por experiencia porque yo me topé con muchos de estos tipos. Y para mí la fuente de trabajo comercial genera mucho estrés por eso. Porque uno siempre está pensando, ¿será que mañana voy a amanecer vivo? ¿Será que esta tarde me van a dar un tiro en la cabeza? Tanto así de que yo imaginé que en cualquier momento yo podría imaginar a estos cabrones con una flecha traspasándoles el cráneo. Ese es mi anhelo. ¿Por qué? Porque se puede decir de que en realidad, o sea, a ningún miembro de un grupo subversivo le conviene decir de que en realidad pertenece a una banda criminal. Porque lo van cortando como el salchichón. No tiene sentido salir con una huevada como esa. Pero bueno, en realidad pues, si se puede convivir con el brujo que le practica magia negra al más tarado, ¿por qué no se puede tratar con el asesino? La vaina está bien jodida. Entonces, ¿por qué en un sanatorio, vamos a comenzar primero por el centro penitenciario o el sistema carcelario? A ningún recluso le conviene decir de que es un traqueto o de que es un asesino, porque de todas maneras pues sabe muy bien de que tiene de que se está tirando la soga al cuello. A él lo que le interesa es reconciliarse con la sociedad para él seguir haciendo su moñona. A él lo que le interesa es que nadie mida las diferentes bravuras que tiene para él salir libre y hacer de la suya, y no pasa nada. Recordemos de que en realidad pues el sistema en el contexto es muy similar al sistema judicial yanqui, en la cual hay que esperar a que haya un homicidio para que al asesino le den la mitad de la pena en el centro penitenciario, dando origen a que en realidad el número de sujetos en los centros penitenciarios cada día aumenta. Por lo tanto, el bien y el mal no está regulado por ningún Estado. El bien y el mal
está regulado por el nivel de inteligencia que tiene el sujeto en contra de su brutalidad. En un sanatorio, ¿por qué no conviene aplicar la clínica? Porque todos los sujetos se hacen pasar por buenos, por buen samaritano, lo mismo que pasa con los centros penitenciarios. A ninguno le conviene decir que en realidad son unos bandidos. ¿Por qué? Porque o les ponen camisa de fuerza o creen que les van a echar agua caliente para que lo regulen. Además que no hay un cuestionario que dé a conocer estimaciones acerca de la salud mental del criminal. Y si es así, entonces hay que escribirle una carta a la TEA Ediciones en España, tía, para que te envíen un certificado que tú puedas aplicar a esa prueba. Si esa prueba no es válida, mejor que ni te metas, porque fácilmente, a diferencia de tú hacer justicia de manera ética, vas a terminar en la cárcel rodeado de ratas, mientras tanto el verdadero criminal anda firmando autógrafo por la calle. No tiene sentido cagarse la vida cuando en realidad es el mismo detective quien se encarga de buscar los diferentes perfiles basados en los rasgos que trae consigo todo crimen como tal. Por eso es que cada vez aumenta el número de reclusos en las ratas que están tras las rejas. En las instituciones todos quieren que se haga lo que le da su hijo puta gana. Todos quieren ser tratados como unos reyes. Ven al prestador del servicio como la sirvienta de su casa. ¿Cuál es el desafío en la psicología organizacional? Dominarse a sí mismo para enfrentar esas adversidades. Es decir, no se trata de estar creando un ambiente laboral donde todos los empleados se digan para verificar cuál es el empleado que está en contra de sus compañeros. Viejo, a usted como jopo se le ocurre echar a perder el clima o el ambiente en su industria si es que usted come de esa vaina. ¿Cómo es que usted le aplica unos cuestionarios a un grupo de sujetos todos los días para recaudar información acerca de la salud mental si usted come de esos manes? O si usted come de esas viejas. Además, el concepto de psicología organizacional y el concepto de psicología clínica varían. No obstante, el objetivo o la meta que se tiene frente a la profesión varían de acuerdo a su prestación de servicio. En la clínica, más que todo, consiste en estudiar la conducta y los procesos mentales, mientras que en las organizaciones se fija más que todo lo que es la oferta y la demanda. Es decir, vales por lo que tienes y no por lo que eres. Tú vas a lo que vas. Tampoco te puedes dar el lujo de estar basándote en lo que los graciosos o los matones te dejan en el buzón de sugerencias o en el PQRS diciéndote cómo tienes que hacer tu trabajo. No tiene sentido.
sino más bien aplicar los procedimientos pertinentes. Aplicar los procedimientos pertinentes. En la educativa sí es más jodido, porque de todas maneras los criminales no son los niños ni los adolescentes, los criminales son los padres. ¿Por qué? Porque el núcleo familiar no es el mismo. Yo he visto casos en los diferentes programas de detectives que hasta yo me cago de la impresión. Literalmente me cago de la impresión. Desde el niño que toma un lapicero y se lo introduce en la zona pública de la niña. Pues puta, eso no lo hace ni siquiera. O sea, tiene que ser la mente más perversa. Pero en este caso la culpa no es del niño, en este caso la culpa es de los padres del niño. ¿Qué es lo que facilita esos mecanismos? Pues no sé ni me interesa. Pero ¿y qué puede hacer entonces un docente orientador? Nada, porque ya son casos directamente de la fiscalía. Y bueno, quizás, como dice el bolero, quizás, siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás al niño se le puede modificar ese comportamiento, pero un adulto nunca. Y más aún cuando siempre el terrateniente le enseña a una multitud de imbéciles a imponer presión para él sentirse galardonado, creyéndose que es el putas del paseo, haciendo justicia por mano propia. Entonces, ¿de qué sirve entonces aplicar estrategias psicosociales en un contexto que es víctima del conflicto, si en realidad la culpa se la echan es al más marica? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, para mí, la psicología organizacional es como que esa unión entre todas las demás. No se trata de educar, sino más bien ponerle eso estate quieto a los que se las tiran de muy matones. Las organizaciones son múltiples. Prestan un servicio, a diferencia de tener un bufete de abogados que se dedican más que todo, no a prestar un servicio, sino a estar sujetos a los intereses creados de un solo individuo. Solo el cliente sabe muy bien cómo comportarse. Y hay que tener en cuenta una cosa, que tú en una empresa tú vas a prestar un servicio, tú no vas a hacer obra de caridad. Dicen por ahí, no, que yo me considero Mahatma Gandhi. Sí, claro, Mahatma Gandhi, después de tirárselas de muy santurrón, terminó con una bala en la cabeza. No, que en realidad yo soy como ¿cuál podría ser? Rafael Uribe, que creó el primer sindicato en contra de los conservadores, terminó baleado como una rata. Usted está ahí para prestar un servicio, no para gratificar necesidades. Necesidades tenemos muchas, necesidad de cagar, necesidad de mear, necesidad de curiar, pero uno va a prestar un servicio. Cada quien regula su comportamiento. Y es que
La personalidad está enraizada en el inconsciente. Sigmund Freud.